Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos que hablar del tema 2x1, del fallo de la Corte Suprema, de lo que se espera de ahora en más, porque la semana pasada el Congreso de la Nación ya sancionó una nueva ley poniéndole letra a lo que hasta ahora no tenía, y que tuvo diferentes interpretaciones, y por esto se generó la marcha masiva, esta multitudinaria marcha de los pañuelos. Tenemos un correlato, digamos, a este fallo de la justicia y esta expectativa que hay sobre un nuevo fallo de la Corte. De por medio, esta semana la doctora Hayton de Nolasco, que cambió su voto, se pidió esta semana de licencia, y el correlato es las repercusiones que tuvo a nivel jurídica. Ya sabemos que a nivel social fue la masiva marcha y el rechazo, pero a nivel jurídico, y lo vamos a repasar en placas antes de hablar con el integrante de uno de los tribunales que se pronunció sobre este tema, tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal número 5 de esta capital, y ahí lo vamos a ver en la placa, desestimó el recurso de Héctor Salvador Girbone, uno de los tantos acusados que hay por delitos de lesa humanidad, que está condenado por entregar bebés, y también de Jorge Luis Mañaco, el obstetra de la ESMA. Esta es una de las tantas repercusiones, pero fíjense, en Mendoza, porque esto fue a nivel país, las distintas interpretaciones que hubo sobre el fallo de la Corte, el Tribunal Oral Federal 2 rechaza el pedido del excomisario Norberto Mercado, detenido en el 2012 por la desaparición de 14 personas, es decir, no le hace lugar, al igual que el Tribunal Oral Federal 5. Pero en San Juan la situación se da de manera diferente. ¿Por qué? Porque un tribunal en San Juan declara, un tribunal oral federal, la inconstitucionalidad del fallo, que es diferente a no dar lugar a la presentación que hacen los militares acusados, y rechaza el pedido de Alejandro Lazo, un represor condenado por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Por otro lado, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que estuvo hace poco acá hablando del ecoparque, nada que ver, bueno, Andrés Gil Domínguez tiene varias presentaciones sobre distintos temas. En este caso, él hizo una denuncia, pero ante los tribunales internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación del derecho de las víctimas del terrorismo de Estado. También lo que hubo fue una denuncia penal impulsada por el doctor Parrilli, que la toma el fiscal Marijuán, que pide al juez Rafecas, que todavía no se pronunció, que se abra una causa judicial contra los jueces de la Corte, Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosansky, por el delito de prevaricato, por haberse pronunciado en contra de la ley. Hay que ver qué le dice el juez al fiscal, si le da lugar o no a esta denuncia. La Corte hoy, ¿qué pasó? El gobierno promulgó la ley 27.362 la semana pasada, que limita la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad, y la Corte hoy tiene 15 reclamos de represores para que se les aplique el 2x1. Lo que nosotros sabemos es que la Corte ya, mediante un comunicado el viernes pasado, informó que van a reunir todos estos reclamos esta semana, y que para el mes que viene, para junio, ya van a tener un nuevo fallo. Creemos que nosotros, que ya, digamos, cumpliendo un poco con esta ley que considera que el 2x1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Pero fíjense ustedes la cantidad de lecturas que tuvo, o este vacío legal, o este fallo de la Corte, no sé bien cómo llamarlo, y por eso es importante escuchar a nuestro primer invitado, el doctor Ángel Gabriel Nardielo, juez integrante del Tribunal Oral 5, que es uno de los tribunales que rechazó excarcelar a dos represores, el coronel retirado Héctor Girbone, condenado por ser el entregador del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda, y también al obstetra de la ESMA. Gracias por venir. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, ustedes no le dieron lugar al recurso, y en su caso particular también hizo otras observaciones que me parece importante conocer. Nosotros en el planteo de Girbone nos hizo lugar porque no daba ni siquiera el cómputo, pero yo fui un poquito más allá porque sentí la obligación de hacerlo. Y sí, porque de alguna manera usted, no quiero, digamos, no digo que se la vieron venir, pero más o menos, digamos, un tribunal tiene que pronunciarse respecto a otros pedidos que pueda haber y donde decide el cómputo. Es que fuimos los primeros, estábamos leyendo la ley. Los primeros, exacto. Estábamos leyendo la ley porque la falencia, esto de no tener una agenda, sí.
yo siempre pongo como ejemplo la Corte Americana tiene una agenda de 100 casos por año, ¿sí? Sí. También tenemos que ser coherentes y tener en cuenta que la Corte Argentina recibe 12.000 a 15.000 causas por año, ¿sí? O sea, es una diferencia. Una diferencia abismal. Hay que ser coherentes con esto. Pero al tener una agenda, uno ya sabe cuáles son los fallos y con la influencia que tiene un fallo de la Corte. Absolutamente. Más para un control de constitucionalidad como tenemos nosotros. Apenas lo estábamos leyendo porque recibimos la información por el SIG y se presentó el planteo de Girbone y tuvimos que salir a resolver con lo que teníamos y cada uno salvaguardando su opinión personal en el caso en caso de mi óbiter fue una discusión ya de antaño sobre la obligatoriedad o no obligatoriedad de los fallos de la Corte. Bien. A nivel jurídico entiendo que cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de un artículo o de una ley, en ese caso es vinculante para las partes que lo plantean, pero al mismo tiempo tiene una reacción sobre el juez que la va a aplicar en casos futuros. Bien. Porque está hablando de una ley o un artículo de fondo o de forma. En este caso era la aplicación de una ley, sí, no la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, con respecto a algo que hubo un vacío entre el 94 y el 2001, en los cuales ultra benignidad de la ley procesal más benigna, que sí, también es discutible si la ley procesal se puede aplicar la benignidad o no benignidad, ya es mucho más complicado, porque en la ley de fondo, o sea, en el Código Penal, es obligatorio porque lo pone el mismo legislador en la ley, claro, que siempre la ley más benigna se aplica. En el caso de procesal no es tan fácil y aparte muy discutido. Entonces, mi óbiter se trataba sobre eso, si la obligatoriedad o no obligatoriedad, también sabiendo que como trabajo en lesa humanidad y trabajé en lesa humanidad, hay un montón de detenidos que necesitaban también tener la certidumbre de cuál iba a ser mi voto sin ser prejuzgar, ¿sí? Exacto, exacto, de cómo se iba. Ahora, yo digo, la interpretación suya es diferente a la que tuvieron los 3 jueces de la Corte, porque ellos sí consideraron que era aplicable la ley, por más que estos individuos no estaban afectados porque estaban beneficiados por la obediencia de vida y punto final. Justamente por esto, que entienden que hay una benignidad de la ley penal, por la ley procesal penal, y que esa benignidad, si rigió en un momento, tiene que volver a regir en el momento que sea. Bueno, esto es un poco el tema de la discusión, ¿no? Por eso a mí me parece que la interpretación no lo lleva a estos 3 jueces, por más que uno pueda no coincidir, a que cometieron un delito. Lo que pasa es que si no estaríamos juzgando cada opinión de un juez en una resolución con una actividad delictual. Sí. Lo que tienen son recursos, porque el recurso no se agota. Si bien la Corte tiene menos recursos en su contra que lo que puede tener un juez de primera instancia, porque el juez de primera instancia tiene la Cámara, tiene la casación. Ya de per se tiene recursos. Claro, la Corte tiene menos recursos porque es el último intérprete de la Constitución y es el último tribunal. Sí. Evidentemente hay un recurso que, como se presentó ante las comisiones interamericanas, siempre hay una vía recursiva, que hasta incluso lo que se le critica al derecho procesal argentino, la cantidad de vías recursivas que tiene. Claro, absolutamente. Bueno, y por eso... Pero es una garantía. Es una garantía. Es una garantía de la víctima y del victimario. Sí, totalmente. Ahora, doctor, ¿cómo, digamos, bueno, usted se hubiera pronunciado de la misma manera de estar en la Corte, lo mismo que hizo ahora dentro del tribunal? Es una opinión jurídica, o sea, si lo escribo en un libro tengo que respetarlo cuando ejecuto. Claro. O sea, si no habría un trastorno de personalidad múltiple que uno es el que da clase, uno es el que resuelve y otro es el que escribe el libro. Exactamente. Entonces hay que ser coherente con lo que uno escribe. ¿Y cómo se explica el cambio de voto de Hayton de Nolasco? ¿Por la casuística de cada presentación? ¿Puede ser? Puede ser, o sea, si uno lee el voto hay una casuística especial acá, o sea, que hace que la ministra resuelva. Aparte, el derecho lo que tiene de apasionante y de complicado es que no es una ciencia exacta. No. Entonces, va a haber tantas opiniones, la cantidad de opiniones que hay sobre el fallo. Constitucional, pero no se aplica. Exacto. Inconstitucional. No al lugar. No al lugar. O sea, hay un montón de interpretaciones. Esto obliga a algún plenario. Claro. Esto obliga a que un plenario, si bien, insisto, los fallos plenarios tampoco son fuente directa de ley, son fuente indirecta de ley. Pero que alguien interprete y que diga, miren, señores, la interpretación que se da en este plenario es esta. Ustedes apliquen o no apliquen al caso en concreto, pero nosotros ya fijamos posición. Perfecto. Y le hago una pregunta. Con respecto a la ley 27.362, que es lo que no me queda claro.
En el futuro próximo plenario de la Corte, porque tiene que resolver sobre 15 casos. Bueno, primera pregunta, me pregunto si la Corte va a resolver igual en los 15 casos. O si va a tener algún apartado, porque habrá que ver cada caso en sí. Punto 1. Y punto 2. ¿Esta ley cómo afecta a un futuro fallo de la Corte? Porque la ley se sanciona después del caso Muiña, pero también sobre delitos que no prescriben. El legislador es el que nos da las herramientas a los jueces para poder trabajar. Exacto. Los jueces no legislamos. Está prohibido legislar. En el fondo nos pasamos tratando de legislar y también hacer política criminal. Claro. En el fondo, en cada caso concreto, terminamos haciendo política criminal para poder aplicar algo frío, que es una ley, al caso en concreto. Sí, como le pasó a la Corte con el caso de Riachuelo, por ejemplo, o en el caso Badaro. Los jueces, el trabajo de los jueces es hacer política dogmática jurídica. Sí, este muy caso bien. Sí. es responsable o no es responsable porque los hechos y porque la teoría del delito, los filtros de la teoría del delito permitieron que haya una responsabilidad penal o que no haya una responsabilidad penal. Eso es dogmática jurídica penal. Bien. No podemos hacer política criminal, pero en el fondo terminamos haciendo. Claro. Porque cada vez que otorgamos una suspensión de juicio a prueba, cada vez que hacemos un juicio abreviado, tratamos de aplicar las cosas en concreto para que haya el menor, al menos en mi interpretación, el menor daño posible sobre lo ya hecho. Claro. Porque el juez penal, yo siempre lo ejemplifico como un bombero que interviene cuando la casa está quemada. Claro. Interviene para remover escombros. Exacto. Porque ya no puede, porque el juez no puede prevenir. No. La función del juez no es ni prevenir. Ni la de la justicia. No ni se la de puede. la justicia. Exacto. La justicia actúa en caso concreto. Hay otros organismos del Estado que intervienen en la prevención, Exacto. que justamente los jueces no son. ¿Sí? Entonces, la idea es el menor daño posible por sobre el daño ya hecho. Exacto. La ley esta no dice a partir de cuándo entra en vigencia. Al menos Claro. por lo que yo leí. No, son 4 artículos además. Y si no lo dice cuándo, es a partir de 8 días de su publicación. O sea, los casos que fueron presentados hasta previos, no podemos hacer benignidad de la ley o irretroactividad de una ley o retroactividad de la ley. La ley rige de acá para adelante. Yo entendía lo mismo, pero al ver, quedé confundida primero por la cantidad de colegas que entienden más que yo de judiciales, de que yo, el Diario de la Nación, otros diarios que decían, bueno, no, ahora entonces la Corte, en base a esta ley, se va a pronunciar. Yo digo, pero ¿cómo se va a pronunciar sobre, qué sé yo, el caso de Astiz, que ya lo presentó, u otros casos? Son sobre casos futuros. Son sobre casos futuros. Que no se han presentado mientras no esté vigente la ley. Pero yo lo que entendí fue esto. ¿No será que la Corte va a tomar que como lo de Astiz ya es un caso pasado, presente y futuro porque no prescribe, se pronuncia sobre el caso de Astiz? Es una interpretación. Es Porque una interpretación. la condición de lesa humanidad sigue siendo delito, es delito, fue delito, es y lo será. Entonces, sobre lo que es no me pronuncio, sobre lo que fue tampoco, pero sobre lo que será, de acá en más, a posteriori de la ley, me pronuncio y digo... Es una interpretación. Lo que pasa es que el legislador tuvo una reacción rápida Sí. a nivel social. ¿Sí? Convengamos que a veces las reacciones rápidas no son adecuadas jurídicamente. Exacto. Y que fue lo que pasó, por ejemplo, con la reforma, la denominada reforma Bloomberg. ¿Sí? En medio del paquete... En el 2001, en medio de una marcha llena de velas, etcétera, derogan la 2x1. En el medio del paquete, quedó sin ser delito por un día la tenencia de municiones de arma de guerra. Entonces, hasta incluso se llega a un grado de desigualdad importante con esa reforma, porque el delito más importante a nivel protección del bien y con mayor cuantía pecuniaria penada es el homicidio, de 8 a 25, el homicidio simple, de 8 años a 25. El 166, el artículo 166, sí. Inciso segundo, que es el robo agravado por uso de arma de fuego, tiene un mínimo de 6 años y 8 meses, claro. 8 años del homicidio, y tiene 18 años y 6 meses el máximo contra 25 el homicidio. Se logró una desproporcionalidad tal Exacto. que hay algo que hay que ponerse en crisis. O es muy bajo reprimido el homicidio, o es muy alto reprimido el robo agravado por uso de armas. ¿Esto por qué? Porque se salió a la reacción... Con parches. Con parches. El código es un armado perfecto. Y cuando nosotros vemos en un código un bis, un ter, un cuater, son tutores a las columnas, que son parches perfecto, que se colocaron. Se entiende perfecto. Y justamente el código lo que tiene es ser una columna perfecta. Por eso es del 1 al 306.
Vemos un bis, un ter, un derogado, un cuater. Entonces ya hay parches. Donde hay parches ya se rompe el esquema. Exacto. Entonces yo pongo como ejemplo esta marcha como para demostrar la reacción política ante una marcha. ¿Sí? Y acá hubo una reacción política valedera, legítima, honesta, etcétera, pero honesta. Sí. Pero también genera más confusión de la que hay. Por lo cual, para usted, esto se subsana con un plenario de la Corte, tomando en cuenta... Un plenario de la Cámara, puede ser un plenario de la Cámara Nacional de Casación, insisto, algunos entendemos la obligatoriedad o no obligatoriedad, mismo discutido, pero que pacifique la interpretación y que se aparte, que se puede apartar, tenga argumentos jurídicos válidos para decir no comparto esta posición, pero que es un análisis muy fuerte que tiene que haber jurídico. Más complejo. Mucho más complejo porque excede, porque hay delitos que son de carácter permanente dentro de la lesa humanidad. Exacto. Doctor Nardielo, un placer escucharlo a usted. No, la verdad que es difícil dar cátedra en la tele y lo ha hecho y de manera muy explícita y muy clara. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hacemos una pequeña pausa y les queremos contar cómo afecta la imagen de la Corte este polémico fallo del 2x1, la marcha, porque Mariel Fornoni está aquí y ya tiene números y estadísticas que cuentan que efectivamente hubo un cambio de apreciación y en la imagen de la Corte a partir del tema del 2x1. Enseguida, después de la pausa. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, Mariel Fornoni de Management and Fit está con lo último de lo último de lo último, está chusmeando de otros casos también que están ahí en el candelero, que son otros escándalos que enseguida les vamos a contar. Pero bueno, Mariel, queremos ver el tema rápidos ustedes porque salieron con información muy precisa respecto a los sentimientos respecto al beneficio del 2x1 otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de ir a los números que los tenemos en plaquita para que ustedes los vean, contame un poco, bueno, cómo surge esto y cómo lo trabajaron. Bueno, en realidad fue un tema que tuvo mucho impacto en la opinión pública, ¿no? Y tal vez más allá de que la idea siempre es dejar que decanten un poco los hechos, bueno, medimos al otro día de la marcha, ¿no? Bien. Un poco ya había pasado, ya se había tomado una decisión en relación al fallo, pero bueno, al otro día era la marcha, así que al día posterior medimos para ver cuál era un poco el impacto. Nosotros tenemos una encuesta nacional mensual que generalmente publicamos, y a veces lo que pasa es que los acontecimientos no apuran, entonces bueno, tienen que correr otros temas de agenda y tema, se imponen, exactamente, claro. porque bueno, van sucediendo hechos todos los días y evidentemente tuvo un impacto en la opinión pública muy fuerte. A veces uno cree que es solamente los temas económicos son los que movilizan a la gente a hacer reclamos y demás, y bueno, con este tema se vio que la verdad que es un tema muy sensible para el común de la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver en placas, a ver hasta dónde afectó y de qué manera, para que ustedes vean que los propios jueces de la Corte están pendientes de esto. En los últimos días la Corte, bueno, le otorga el beneficio del 2x1 a un condenado, ¿no? A Muiña, por delito de lesa humanidad. ¿Qué sentimiento le genera principalmente? Esta fue la pregunta. Bronca casi el 50%, 49,1%. Pero tenemos
un 30,4% que le genera impotencia, o sea, casi el 80% de la gente está indignado. Está indignada, de ¿Tiene una manera bronca u o otra. impotencia? Y un lo- 9,4% indiferentes. Sí, en realidad entre conformes, satisfechos, pero bueno, indiferentes son pocos. La verdad que un 5% de la gente que diga que es indiferente, evidentemente es un tema indiferente para una porción muy pequeña de la bajo, sociedad. ¿no? En general, la sociedad está muy comprometida con estos temas. Totalmente. Bueno, y también le preguntan un poco, digamos, lo que todo el mundo se preguntaba en la calle, de los que participaban de la marcha y en los medios de comunicación, veíamos esto, ¿no? ¿Usted considera que este fallo responde a los intereses del gobierno nacional? Esto lo hemos visto en las redes sociales. ¿O se trata de un fallo independiente o no sabe y no contesta? La mayoría considera que responde a los intereses del gobierno nacional, ¿no? 43,1%. Y esto, digamos, nos puede gustar o no gustar, pero es un sentimiento que está instalado y no es que la opinión pública está loca. Es que ven un termómetro judicial de acuerdo al momento político que estamos pasando y eso es muy malo para todas las instituciones. Sí. Sí, en un momento cuando comenzó el tema, bueno, nosotros medimos habitualmente la confianza en las instituciones, ¿no? Y en un momento por ahí la confianza en las instituciones, en el caso de la justicia, venía bajando y nosotros decíamos, bueno, en realidad la justicia está actuando. ¿Por qué pasa que ahora haya bajado la confianza en la justicia como institución? Y en realidad tenía que ver con esto, tenía que ver con que actuaba ahora porque esto dependía de intereses relacionados con la política, que debería haber actuado cuando tendría que haber actuado, ¿no? Sobre todo cuando se aceleraron muchas de las causas que había por corrupción y demás. Entonces la gente decía, bueno, a ver, esto debería haber pasado en el momento que sucedió, no ahora, no porque ya no la causa y actuar cuando porque ya hay se otros fue el gobierno anterior. Políticos. Porque con la misma idea, digamos, con la misma lógica, podemos pensar que hay causas, muchas causas contra este gobierno que se van a agilizar en el próximo gobierno. Entonces, la justicia lenta no es justicia. Bueno, también le preguntaban si se trataba de un fallo independiente, el 27,2% pensaba que sí, pero el 43,1% piensa que no, que responde a los intereses del gobierno nacional. Tercera placa, ¿usted está de acuerdo con que se les dé este beneficio a un condenado por delitos de lesa humanidad? Si está de acuerdo o no. Tenemos en desacuerdo casi el 70%, 69,2%. Sí, yo diría que ese 70-80% es un 70-80% en general, ¿no? Que les genera impotencia, que les genera bronca, que no está de acuerdo. Es un porcentaje bastante... Y la verdad que en este tema... Lo que nosotros estamos viendo es que cuando se habla de esto de la grieta, ¿no? En la opinión pública y demás, la verdad que es un tema que se da y que en general cuando uno mide, qué sé yo, algún tema como por ejemplo el conflicto docente o un paro o algún tema, fundamentalmente temas que tienen que ver más con lo económico, bueno, o con temas institucionales también, hay un 50 y 50, ¿no? Un 50 que está de acuerdo, un 50 que está de desacuerdo y uno ve esa grieta. En este caso... el apoyo es mayoritario, es un 80% que está indignado, ¿de qué lado de la grieta estemos, que está en desacuerdo. Claro. En términos generales hay un acuerdo mucho mayor que en prácticamente la mayoría de uno de los todos los temas que monitoreamos. Bueno, y tenemos la placa número 4, ¿no? En relación a la movilización de la semana pasada, hace menos de una semana, contra el fallo de la Corte. ¿Usted considera que la movilización es un reclamo a ambos, es un reclamo a la Corte Suprema, o es un reclamo al gobierno nacional? Es decir, si es un reclamo al gobierno y a la Corte, solo a la Corte o solo al gobierno. Y ahí, ¿qué vemos? 51,7%. Sí. Ahí la línea roja es un reclamo al gobierno y a la Corte. Mayoritariamente a ambos. Por supuesto que en esto también hay que entender que el común de la gente habla desde lo que leen los medios, que tal vez no está muy interiorizado, ni pueden seguir ni entender los términos específicos ni técnicos del tema, ¿no? Pero hay un sentimiento y una movilización que los lleva a dar estas respuestas. Bueno, y la última placa que me parece muy interesante, que es, bueno, porque también se trata de evidenciar lo evidente, preguntar lo obvio, porque podés tener alguna respuesta que no esperás, ¿no? Pero bueno, en este caso es, en las últimas horas el Congreso aprueba la ley contra la aplicación del beneficio del 2x1 a condenados de delito de lesa humanidad. ¿Por qué motivo usted cree que ocurre? Porque la opinión pública se lo demandó, para evitar la extensión del beneficio a otros condenados, porque era su responsabilidad o no sabe. Y bueno, un 41,4% es por la marcha.
evidentemente la presión de la opinión pública, que bueno, que lleva finalmente a la marcha, ¿no? Pero que ya venía siendo una presión de la opinión pública en los medios, en las redes y demás. Evidentemente la gente siente, y en esto, bueno, me parece que hay un rol muy activo, ¿no? De la sociedad hoy que se expresa frente a determinados acontecimientos y pone en evidencia determinadas situaciones que, bueno, llevan a tomar algunas decisiones que tal vez no se hubieran tomado si esto no hubiera tenido tanta repercusión. Hasta este escándalo del 2x1, ¿no? Porque, bueno, vamos a llamarlo así porque esto es lo que genera un escándalo. La Corte tenía una imagen, sobre todo con el tema de los jueces, ¿no? Que habían Rosenkrantz y Rosati. Me confundí con el ex titular del Tribunal Oral número 1 de La Plata. ¿La Corte venía con una imagen más bien satisfactoria? Sí, en general, a ver, la realidad es que si uno mira hoy la confianza de la gente en las instituciones es baja en todas las instituciones, en todas. Yo te diría que la escuela, la iglesia como institución, que no tiene que ver exclusivamente con los docentes o con las autoridades, ¿no? Sino de la iglesia, sino que tiene que ver con la institución, son como las que salen mejor paradas en términos de la confianza institucional. Y la verdad que la justicia como tal no es una institución que hoy goce de demasiada confianza por parte de la gente. Nosotros hace relativamente poco, en esta encuesta que hacemos de monitoreo de confianza, había un 70% que tenía entre poco y nada de confianza en la justicia, lo cual es muy alto y es tan alto como muchas de las instituciones. Dentro de la justicia, evidentemente, la Corte es, ¿no?, una de las partes de la justicia que mejor posicionada estaba en términos de posicionamiento. Evidentemente, esto lo puso en jaque y ahora, además, también lo que genera es que la mirada de la gente está muy sobre qué es lo que pasa en la Corte, ¿no? Absolutamente. Mariel, muchas gracias. No, vamos a esperar 6 meses y te vamos a volver a convocar para ver hasta dónde el termómetro contra la Corte Suprema cambió, mejoró, empeoró. Sepamos que la Corte nos va a dar información permanentemente todas las semanas. Esta semana ya están reuniendo los 15 casos o algunos de los 15 casos, la semana que viene también, y para junio prometen un nuevo fallo que seguramente tendrá aspectos que no estamos contemplando, ¿eh? Bueno, nos volvemos a ver el martes que viene aquí en Será Justicia y tienen más detalles y obviamente todos los detalles de la encuesta de Mariel Fornoni, que es mucho más amplia, la tienen en nuestro sitio web, serajusticia.net. Chau.